Todo bien, usted. Ya, bien, seguimos entonces. Ya, ya no está frío ya, ¿no? Está bonito. Ya salió el sol, seguramente que va a ser más calor más un rato, ¿no? Y parece que hasta fin de mes se va a mantener esta temperatura, pero ya en julio, eso sí, el frío no va a ser sonar en julio, ¿no? Ya. Estamos pues también al final de la semana de ingeniería civil, ¿no? Creo que hoy día en la noche hay un full fiestón, creo, ¿no? En uno de los centros, decimos, ¿no? De actividades festivas, ¿no? ¿No? Centro de convenciones, algo así, ¿no? ¿Ya? Ahí los compañeros Islacho y creo que los profes. ¿Ya? Estábamos viendo, la pizarra todavía no la he borrado, Diodo Sender en la estabilización de la tensión. ¿No ves? Ya. Entonces, de acuerdo, digamos, al esquema que tenemos en la pizarra, podemos introducir de una vez, decimos, ¿no? El coeficiente del rendimiento de la estabilización relativa, digamos. La efectividad de la estabilización, ¿no? Y aquí buscamos un espacio porque necesito también aquí para ampliar el tema, ¿no? Y que no debe borrar una cosita, ¿no? Ya. Pues K es el coeficiente K que mide la efectividad, decimos, ¿no? Y mide, numéramente es relativo, ¿no? Mide la efectividad, decimos, ¿no? De la estabilización de la tensión. Es el coeficiente de estabilización K, que muestra, ¿no? Muestra, de acuerdo a este coeficiente, K, delta E sobre E y la tensión, decimos, U sobre delta U sobre U. Ya, ese es el coeficiente. Coeficiente de efectividad de la estabilización, coeficiente de efectividad de la estabilización, que nos muestra, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? El cambio relativo de la tensión en la salida del esquema de estabilización es menor, ¿no? Al cambio, ¿no? Relativo de la tensión de entrada, ¿no? Salida y entrada, ¿no? Esta era la entrada, ¿no? Y vamos ahora otra vez, lo que borré, ¿no? Hay que, de nuevo, ¿no? De nuevo, decimos, ¿no? Graficar. Este es delta 1. Carga, descarga, ¿no? Carga y descarga. ¿Listo, no? Eso es entonces, ¿no? Lo que muestra el coeficiente de efectividad de la estabilización de la tensión. ¿Ya?
que muestra, ¿no? Cuántas veces, Simón, el cambio, ¿no? Relativo, decimos, ¿no? De la tensión, decimos, ¿no? De salida es menor, decimos, ¿no? Al cambio relativo de la tensión, decimos, ¿no? En la entrada, en la salida, ¿no? A veces decimos, no, los resultados no nos satisfacen, ¿no? Entonces lo que se aplica es lo siguiente, ¿no? Una conexión, decimos, ¿no? En serie de los diodos Zener, ¿no? En paralelo no es muy admisible por cuanto no hay estabilidad, ¿no? En el trabajo de la estabilización, ¿no? Producto de la disparidad, decimos, de parámetros de los mismos diodos, ¿no? Obtenidos, decimos, de la misma caja, de la misma serie, de la misma marca. Imagínense, ¿no? Eso es un tema aparte, ¿no? Ya. Pero ¿cómo es? En realidad eso es el coeficiente de estabilización de, de una aplicación, decimos, ¿no? De un solo diodo Zener, ¿no? Pero para aumentar, decimos, ¿no? Aumentar. El tema es aumentar K. Para aumentar K. ¿Qué es lo que se hace? C. Al mismo agregar, adicional. C. Conectan en serie varios diodos Zener. Esto, ya, pongamos esto, y lo adecuamos. Claro, no sé. Otro, yo sé. Acomodamos, ¿no? Sí. La resistencia, ¿no? O del usuario o del que el uso fluctúa esa veces. Yo sé la misma. Use el 1, use el 2, use el 3, el sintonizadora 1, el sintonizadora 2, el sintonizadora 3. Donde, por lo general, debe cumplirse la condición de que UCN1 mayor a UCN2 mayor a UCN3. Esa condición, por así decirlo. Entonces, el coeficiente, Simón, de efectividad de la estabilización aumenta, ¿no? Radicalmente, ¿no? De la siguiente forma. K equivalente será igual, ¿no? A K sub 1 por K sub 2, K sub N. Bueno, K sub 3, bueno, K sub 3.
caso, aumentando cientos de veces, ¿no? Esa efectividad, ¿no? En lo que se refiere a la estabilización, decimos, ¿no? Estabilización de la tensión. Ya. Analicen, chequeen, pregunten. Digamos, este esquema es cuando queremos estabilizar la tensión, decimos, ¿no? De entrada. Y el receptor es una resistencia constante, ¿no? En ese caso decimos esta es su aplicación respectiva. Pero de hecho se decimos, ¿no? Que la tensión de entrada ya está estabilizada, pero el que es variable es la resistencia de la carga, resistencia del usuario. Veamos entonces cómo cambia la figura. Caso entonces 2, ¿no? Caso 2. Aquí ¿no? Guardamos. ¿Listo? Caso 2. Gracias. ¿Has visto que hay una chirimoya ahí? Sí. Peruana, riquísima. ¿Sí? Uf, a veces miedo ahí. 2, caso 2. Datos. Constante. R, ¿no? De la carga variable. Caso 2. Ya, volvemos entonces con el anterior esquema, ¿no? Ya, se puede borrar acá, ¿no? 0. ¿Sí? ¿Jóvenes? O lo dejamos ahí simplemente, ¿no? Ya. Pero ya es constante. Es constante, es variable, ¿no? R variable. Entonces los cambios serían, ¿no? Aquí simplemente es E. Simplemente es E. Pero aquí hay una intensidad, ¿no? Intensidad, valor medio en R. A ver. Donde significa, si un valor medio, sería, ya no está, ¿no? Valor medio. Si valor medio, este sí se mantiene, ¿no? Este va a ser que cambia. Y nadie va a cambiar. ¿Verdad? Y valor medio. Y valor medio en libre, ¿verdad? Entonces, ¿no?
y máximo en L menos I mínimo en L sobre 2. ¿Dónde, no? I máximo en L, en L es igual a UCN todo sobre la resistencia mínima. Resistencia mínima. Y además, un mínimo en L es igual a UCN sobre resistencia máxima, ¿no? Listo, ¿no? Esas son las nuevas condiciones, decimos, ¿no? De la metodología cuando la resistencia, decimos, ¿no? Que su fluctúa de la tensión es variable, pero la tensión de entrada es constante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio aquí de la estabilización, decimos, ¿no? En estos cambios, decimos, ¿no? De datos, ¿no? En todo caso, ¿no? En el caso 2, es constante, es variable. Está claro, decimos, ¿no? De que la tensión, decimos, ¿no? Es constante. La tensión, decimos, ¿no? Es constante. También tenemos que entender que la resistencia sintonizadora también es constante, ¿no? Porque E menos esas tensiones, ¿no? Son constantes, ¿no? Constante. Que de sintonizadora tiene que ser, decimos, ¿no? En este caso, decimos también, decimos, ¿no? Constante, ¿no? Entonces, la corriente, ¿no? En, en la resistencia sintonizadora, ¿no? Sería igual a la corriente, ¿no? Por el transistor y obviamente por la carga, ¿no? Y por la carga. Entonces, esa sumatoria también deberá ser constante, ¿no? Pero, ¿y por qué? ¿Cuál es el criterio de estabilización? Es que, ¿no? Si esta tensión, por la intensidad que pasa, decimos, ¿no? por, por el diodo, decimos, disminuye en esa misma, en ese mismo valor de disminución, pero en sentido contrario, debe de aumentar la otra intensidad, porque estas son dos intensidades que pasan por la resistencia sintonizadora. Y si esta aumenta, entonces esta la misma proporción disminuye. Por tanto, esa sumatoria deberá mantenerse constante. Es el principio entonces de estabilización, decimos, ¿no? Utilizando el diodo Zener, cuando la tensión es constante y la resistencia, decimos, es variable. Reitero otra vez, ¿no? Aquí de la fórmula, ¿no? La resistencia sintonizadora es constante, constante, ¿no? Es la que absorbe los cambios, ¿no? Lo habíamos visto en el anterior cuando es variable, ¿no? Ya, pero estamos en otra situación. Entonces vemos que esta diferencia es constante. E constante, UCN constante, ¿no? Y esta sumatoria de las intensidades que pasan por la resistencia sintonizadora también será constante, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Si la intensidad, decimos, por la carga, decimos, aumenta, entonces la intensidad, decimos, ¿no? Por el diodo va a disminuir en la misma proporción. Similarmente, si la intensidad, decimos, en la carga disminuye, la intensidad, decimos, ¿no? ¿Qué pasa, decimos, por la resistencia sintonizadora va a aumentar? Tal así que esa sumatoria se mantiene constante, ¿no? Y ese principio entonces de estabilización, decimos, ¿no? Utilizando, decimos, el diodo Zener, cuando la resistencia, decimos, es variable y la tensión es constante. Preguntas, jóvenes.
Ya, si no hay preguntas, jóvenes, preguntas. Ya no, entonces, como yo ya le había comunicado, ¿no? El primer parcial el lunes, como tengo una clase acá antes que ustedes, los lunes a las 10, ¿no? Entonces, para que me traslade allá empezamos a las 12. A las 12, bueno, hasta las 1:30 seguramente, ¿no? En el módulo 224, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Ahí en la sala de docente, ¿no? Ahí ahorita. Yo ya para ese momento ya voy a disponer del aula, ¿no? Donde vamos a empezar clase. El examen puede ser a 05 o en un aula, decimos, de allá del módulo 225. Eso está ahí cerquita, ¿no? Ya, sería entonces el lunes a las 12. ¿Ya? Ingeniero, sí. Disculpe, ¿y el examen no podría ser el viernes a la hora del horario de boleta? Pero el lunes vamos a darlo a la hora del horario de boleta. Además, ya le había indicado con anticipación que es este lunes. ¿No ves? Sí, es que lo que pasa es que tenemos digital antes de esa hora y nosotros tenemos que ir al PI, entonces desde el PI hasta la universidad nos toma bastante tiempo. No entiendo. ¿Tiene a la misma hora otra clase? No sé. Tenemos la hora. No dan los tiempos, ingeniero, para volar desde el PI hasta los módulos. A eso se refiere. ¿Tiene ustedes allá dónde tienen? En el parque industrial, en un laboratorio de electromecánica. Pero, ¿hasta qué hora tienen ahí el laboratorio? Es presentación en toda la mañana. El auxiliar nos hace estar largo rato ahí. Nos toma examen de cada proyecto. Claro, pero la clase de nuestro horario es 11:30, ¿no? 11:30 nuestra clase de horario. El lunes, ¿no ves? De acuerdo, decimos a la boleta, ¿no? 11:30. Entonces tienen media hora para trasladarse, decimos, ¿no? Por esa razón le digo, no va a ser 11:30, va a ser las 12 ya, decimos, ¿no? Igual para estar bueno, ese es el asunto, ¿no? Así. Pero, ¿y por qué hasta el otro viernes, digamos, ¿no? Y es viernes, el otro viernes, ¿no? Ya yo puedo considerar, digamos, a ver, el martes es feriado todavía, ¿no ves? Martes es feriado, el día del año Aymara. Sería pues el miércoles en su horario, ¿no? A las 2. Está bien, ingeniero, el miércoles, entonces. Entonces el miércoles en su horario a las 2. ¿Sí? Ya, ahí mismo donde les indiqué, ¿no? En la 224, ya sea al lado ahí de la sala de docente, ¿no? De ahí mismo ya disponemos de dónde damos, ¿no? Ya hasta ese instante solamente iba a tener aula. ¿Está bien? Entonces sería el miércoles a las 2, tenemos entonces, decimos, ¿no? Primer examen parcial. ¿Está bien? Y además es en el horario, ¿ya? ¿Listo, ingeniero? Ya, bueno, entonces ya quedamos entonces sobre eso, que no es lunes y que va a ser el miércoles. Entonces el lunes es normal, digamos. ¿Listo? Está bien. Entonces miércoles, primer examen parcial a las 2, en la 224, al lado de la sala de docente. Ahí va a estar el profe, digamos, y de ahí ya disponemos, ya el profe va a saber en qué aula. ¿Listo? Ya. Listo, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo está bien? Ya, entonces, hasta aquí es, digamos, tema de examen. El lunes ya empezamos con los transitores. Hasta luego, jóvenes. ¿Ya? Falta una cosa también, ¿no? En los diodos. Conexión en serie en paralelo. Pero eso es el lunes ya. ¿Listo? Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? El examen va a durar 1 hora, ¿no? 1 hora y media, no sé, por lo que dispongo, máximo 1 hora y media, decimos, ¿no? No quiere decir que a la hora ya el profe les va a decir basta, ¿no? 1 hora y media, lo normal, digamos, ¿no? ¿No es cierto, no? Ay, ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno, niñas, hasta luego. Cambio fuera entonces, jóvenes, a desayunar. Permiso.